I was standing there with the gun in my pocket. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. Chapman nació en Texas en 1955. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre, Catherine Elizabeth, era enfermera. Chapman declaró que tenía miedo a su padre cuando era niño, ya que éste maltrataba físicamente a su esposa e hijos. También fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas, imaginarias. A los 14 años de edad tomaba sustancias ilegales, se salteaba las clases y una vez huyó de su casa y vivió en la calle durante 2 semanas. Chapman declaró que era una víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. En ese momento su banda favorita era los Beatles y siempre soñaba con alguna vez conocer a su ídolo. Saltándonos en la mañana del 8 de diciembre de 1980, partió desde el Hotel Sheraton tras dejar cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró un ejemplar de El Guardián entre el centeno. Más tarde, pero aún por la mañana, se encontró con el ama de llaves de Lennon, quien acababa de sacar a Sean Lennon de 5 años de edad a dar un paseo. Chapman se acercó para estrechar la mano de Sean y dijo que era un niño hermoso, citando la canción de Lennon, Beautiful Boy. Lo siguiente que hizo este hombre quedó marcado en la historia de la música. Cuando apenas John Lennon salió de su limusina, Chapman procedió a terminar con John Lennon. ¿Pero por qué lo habrá hecho? ¿Por algún odio hacia el cantante? ¿O por obtener la fama que tanto deseaba? Hasta ahora nadie sabe cuáles eran sus intenciones, pero sí logró dejar un vacío enorme en la vida de muchos. Esta es la historia de John Lennon, sus últimos días, y el por qué terminaron con su vida. Acompáñenme. Pero antes de empezar con el video, aprovecho estos segundos para que te unas y te suscribas. Así juntos descubriremos los enigmas alrededor. Imagine there's no heaven. Cantante y músico británico, fundador y líder de una de las mejores bandas de la historia, el mítico cuarteto de Liverpool que dominó el panorama musical en la década de 1960, los Beatles. Promovía la idea de que todos somos una nación, un mundo y una sociedad. Cambió la historia de la música, su pasión al activismo intentó cambiar la historia del mundo, su talento, su sensibilidad y su compromiso con los conflictos que atravesó su época inspiraron a toda una generación de jóvenes a los que invitó no solo a cantar sus temas, sino a que alzaran la voz. Por esa época se lanzó la canción que pusimos al principio del video, la cual es la más famosa de su repertorio. Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, los 4 de Liverpool, consiguieron ganar el Oscar a la mejor banda sonora de canciones, una categoría específica para musicales que ya no existe. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Tras un retiro de 5 años, el 8 de diciembre de 1980 se convirtió en el último día de este cantante. Pero no nos adelantemos, volvamos un poco en el tiempo. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras los aviones alemanes bombardeaban la ciudad. Su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que desapareció por completo. Luego,
fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció, dejando al niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época. Durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15, resolvió sus dudas entre la pintura y la música a favor de esta última. En 1956, conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos, Paul McCartney. Con Paul formó su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerando de los ritmos del rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones como si se tratara de un entretenimiento. 2 años después se les unió George Harrison y se atrevieron a actuar en algunos pequeños locales. Se denominaron sucesivamente como Johnny and the Moondogs y The Nook Twins. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en 1958, atropellada por un policía borracho. A lo largo de 1959, John buscó trabajo infructuosamente, pero su vitalidad, su juventud y su amor por la música hicieron que no perdiese la esperanza. A principios de 1960 el grupo renació con el nombre de Long John and the Silver, prolijo nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedarse en The Beatles. El término provenía de un juego de palabras inventado por el propio Lennon. El grupo de acompañamiento de Buddy Holly se llamaba The Crickets o Saltamontes, y John se inspiró en ellos para mezclar el término musical beat, característico de toda una generación, y la palabra Beatles, escarabajos. En 1961, el propietario de una tienda de discos llamado Brian Epstein los descubrió en ese antro. Fue una revelación, aunque no tenía ninguna experiencia en ese terreno. Epstein se ofreció como manager a cambio de un 25% de los ingresos. A partir de ese momento, la carrera de los Beatles se disparó hacia el éxito, con la incorporación como batería de Ringo Starr en 1962. El grupo ya estaba completo y preparado para hacer frente a lo que se avecinaba, la más loca historia de triunfos y gloria. Sus canciones, editadas por el sello EMI, empezaron a copar la lista de las superventas. Los conciertos de los Beatles provocaban escenas de histeria entre las groupies y la policía se veía incapaz de contener a la juvenil masa vociferante. La Beatlemanía se difundió por Europa, luego por Estados Unidos y más tarde llegaría al resto del mundo, incluido a los países socialistas. Las piezas de los Beatles, compuestas en su mayor parte por John y Paul, se caracterizaban por los hallazgos melódicos y armónicos, dentro de lo que después se ha llamado el sonido Liverpool. Además, los miembros del grupo se distinguían por un nuevo estilo en la industria y el corte de cabello, y por una actitud alegremente desafiante. Protagonizada en especial por Lennon, en las conferencias de prensa y en las entrevistas, aquellos muchachos tomaban el pelo a sus interlocutores y se manifestaban como tipos ingeniosos, divertidos y despreocupados. Sin embargo, Brian Epstein falleció en 1969. Lennon contrajo matrimonio con Gibraltar al año siguiente con la japonesa Yoko Ono, enigmática mujer cuyo nombre significaba hija del océano. Ambos hechos fueron jalones de una separación anunciada, problemas financieros, celos artísticos entre John y Paul, deseos de crear sin el lastre de acomodarse al grupo. Todos estos elementos decretaron la disolución del conjunto en abril de 1970. Lennon pronunciaría el fin del grupo y de la llamada década prodigiosa con otra frase: "El sueño se ha acabado". A lo largo de los años 70, mientras sana las heridas de la ruptura con la reconciliación pública de John y Paul, circulará periódicamente el rumor de una próxima reunión. Varios empresarios llegaron a ofrecer sumas fabulosas para congregarlos en un escenario, pero todo sería en vano. Cada uno vuela por su cuenta, libre ya del yugo de los Beatles. Para Lennon, los años 70 iban a ser de una enorme vitalidad. Por un lado, se convirtió en un activista del pacifismo.
Las fotos de su luna de miel en la habitación de un hotel de Ámsterdam, donde aparecía con su esposa, es un gesto de elemental naturalidad, que dieron la vuelta al mundo. Con Yoko había formado la Plastic Ono Band, y con ella publicó una docena de discos de larga duración. Su talento como compositor y letrista siguió manifestándose en temas como Give a Piece of Chance, Power of the People o Sometime and New York City. Pero su éxito indiscutible fue Imagine, un tema intensamente personal, editando en 1971, que contenía la canción del mismo nombre cuyo texto llegaría a ser todo un manifiesto pacifista en aquella década conflictiva. En 1975, John desaparecerá totalmente de la circulación y se dedicará a la vida familiar. Durante 5 años, sus apariciones en público fueron escasas y extraordinarias. Parecía que ni una sola nota ni una palabra más iban a salir de su boca. Pero en 1980 el famoso Beatle, enclaustrado, salió de su mutismo para grabar con Yoko el álbum titulado Double Fantasy. En él pregonaba su eterno amor por su esposa y su hijo con los simples y pegadizos estribillos de siempre. En otoño de ese año, al explicar los motivos de su regreso a los estudios, Lennon aseguraba que hay gente irritada porque no hacía música. Si hubiera fallecido en 1975, solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En esos 5 años de silencio he aprendido a liberarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo. Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. En cierta forma es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco. Luego de declarar estas palabras, día después, llegaría el enigmático 8 de diciembre de 1980. Alrededor de las 5 salieron otra vez, y su destino era el estudio donde trabajarían en la mezcla de un tema que había quedado fuera de su último álbum. Era normal que a la entrada del domicilio se congregaran numerosos fanáticos para tratar de conseguir un autógrafo, y en esta oportunidad no fue la excepción. Muchas veces Lennon solía tomarse algunos momentos para atenderlos. Esa tarde del 8 de diciembre firmó un autógrafo en su último disco a un hombre corpulento con anteojos. Después, acostumbrado como si fuera una firma más, le preguntó: ¿es todo lo que quieres? Sin saberlo, John Lennon le había dado un autógrafo a Mark David Chapman. Los hechos sucedieron rápidamente y quedarían en la historia para toda la eternidad. Lo último que escuchó nuestro cantante es «Señor Lennon, señor Lennon». Seguido de estos, unos 5 sonidos más de disparos. Yoko se adelantó unos pasos a su marido, dispuesta a ingresar al vestíbulo. En ese momento, quebrando de repente la euforia de los fanáticos, se escucharon esos 5 disparos. Estos efectuados por Chapman. Con uno de esos, dio contra una ventana del edificio, pero 2 dieron en el lado izquierdo de la espalda de Lennon y 2 más dieron en su hombro izquierdo. Lennon logró subir 5 peldaños por la escalera del área de seguridad, pero rápidamente se quedó sin fuerzas y se desplomó. El conserje del edificio lo cubrió con su uniforme e inmediatamente llamó a la policía. Si bien los días posteriores al ataque se llegó a decir que Chapman le gritó «Mr. Lennon», el mismo Chapman dice no recordar haberlo hecho, y esto no se menciona en las audiencias judiciales ni en las entrevistas a los testigos. Mientras tanto, en el exterior, el portero del edificio de Dakota le sacó lo que tenía a Chapman, pero él no parecía resistirse y con tranquilidad se quitó el abrigo y el sombrero para mostrar que no tenía ninguna otra cosa. Después, como si todo fuera parte de una situación normal, se sentó en la acera a esperar a la policía.
John Lennon fue trasladado al hospital central lo más rápido posible, pero llegó al lugar sin pulso. Los doctores intentaron reanimarlo por más de 20 minutos, incluso abriendo su pecho para realizar un masaje cardiomanual, pero todo intento fue en vano. Lennon fue declarado muerto a las 23:15 del 8 de diciembre de 1980. Muchas teorías han surgido luego del deceso de John Lennon. Algunos contradicen las pruebas de que Mark Chapman era simplemente un fan obsesionado con problemas psicológicos. Entre ellas, las más comentadas y que han ido adquiriendo verosimilitud con el tiempo apuntan a que Chapman era en realidad un agente contratado por la CIA. Todo esto para ejecutar a la figura de Lennon. Resultaba incómoda para el gobierno de Estados Unidos de América a raíz de su activismo y de sus protestas en contra del sistema capitalista y las guerras entre otras campañas. Después del deceso de Lennon, Yoko dijo alguna vez: si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy todavía estaría vivo. Estoy segura de que puso en aprieto a más de un político en el mundo. Más allá de la información que conocemos, nunca se ha establecido un vínculo concluyente. Hubo hipótesis de la conspiración gubernamental alrededor del deceso del ex-Beatle. Nunca terminó de cerrar. Hay un centenar de teorías desopilantes que podemos encontrar en internet. Una de ellas hasta incluye marcianos y ovnis, que John Lennon era una supuesta amenaza para dichas razas alienígenas. Todas ellas eran dignas de Hollywood. Pero veamos con las propias palabras de Chapman del por qué cometió semejante delito. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien. John Lennon dejó una huella imborrable en la historia en general, y sus temas jamás serán olvidados. Creó una de las mejores bandas, con la que obtuvieron 9 premios Grammy, grabaron 13 discos en estudio, tuvieron ventas superiores a 600 millones de discos en el mundo, y ganaron 6 discos y 9 canciones, con la cual se integraron al Salón de la Fama del Grammy. Cuando John Lennon se despide, Yoko esparció sus cenizas en una hermosa parcela de Central Park, cerca del Dakota. Este lugar recibió el nombre de Strawberry Fields en su honor, que significa campo de fresas en español. El monumento fue diseñado por Bruce Kelly, arquitecto paisajista dueño del Central Park. Así que no es una tumba donde descansan los restos de Lennon, pero sí un lugar para rendirle homenaje al hombre que nos enseñó en sus famosas frases que todo va a estar bien al final, y si no está bien, no es el fin.